Bienvenidos a este nuevo encuentro virtual. Hoy vamos a aprender a particionar discos utilizando la línea de comandos. Vamos a aprender a utilizar herramientas como fdisk o cfdisk para el caso de particionado utilizando la tabla de particiones clásicas de MBR o herramientas como gdisk o cgdisk para particionar discos utilizando la nueva tabla de particiones GPT. La intención del video es aclarar algunas dudas puntuales que me hizo un alumno de mi curso gratuito y básico de GNU Linux de introducción a este sistema operativo. Si estás viendo esto por YouTube, te dejo en la descripción del video el link a todos mis cursos. Las herramientas que vamos a ver en este apartado son aplicables prácticamente a cualquier dispositivo de almacenamiento conectado a un sistema Linux. Discos IDE, SATAs, CASI, discos externos USB, pendrives USB, tarjetas de memoria, etc. Pueden llegar a particionarse, podemos crear tabla de particiones, podemos crear y eliminar particiones, listar el contenido, etc. En mi caso particular voy a utilizar un pendrive USB de 8 GB, así que deseenle suerte a mi amigo Citripio, el objeto de estudio sobre el cual vamos a hacer la experimentación. Primero vamos a conectar nuestro dispositivo de almacenamiento en la computadora y vamos a listar ahora. No está montado. Vamos a ejecutar el comando, vamos a repetirlo, el comando dmesh, que nos muestra los mensajes del núcleo del sistema operativo, y vemos que se ha cargado como SDB dentro de la lista de dispositivos de bloques. Si listamos SD asterisco, por ejemplo, vamos a ver que tenemos los SDAs, que en este caso particular son mi disco rígido de la computadora, y SDB y SDB1, que es este pendrive con una partición que ya tenía creada. De hecho, lo estaba utilizando como un mecanismo de instalación de distribuciones. Particularmente tiene un Debian. Vamos a formatear este pendrive, vamos a eliminar la tabla de particiones, vamos a crearla de vuelta, vamos a crear particiones, vamos a ver qué particiones tiene y vamos a escribir los datos o los cambios sobre el dispositivo de almacenamiento. Ahí tengo mi pendrive conectado. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar una herramienta que se denomina fdisk. Si hacemos un dmesh inmediatamente luego de haber conectado el pendrive, este comando nos va a listar los mensajes del núcleo, es decir, vamos a ver si detectó nuestro pendrive o nuestro disco externo. Vamos a ver que se detectó como SDB en mi sistema. Y si yo listo, vamos a listar aquí SD asterisco, vemos que tenemos SDA 1, 2, 3, 4, 5, son las particiones de mi disco SDA, que es el disco interno de mi computadora, y SDB son las particiones. El disco SDB es el pendrive y SDB1 es la única partición que tengo conectada o tengo creada dentro de este pendrive. Y como es un pendrive USB, con el comando lsusb también deberíamos verlo aquí. Tenemos este flash drive, que es el dispositivo de almacenamiento USB que tengo conectado a este equipo. Lo primero que vamos a hacer es ejecutar el comando fdisk. Vamos a pasarle el dispositivo SDB, que es el que yo quiero trabajar. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque cuando escribimos los datos sobre este dispositivo, en general si estamos eliminando particiones o creando una nueva tabla de particiones, se van a borrar todos los datos que tiene el disco. Por lo tanto, tratemos de no equivocarnos sobre el disco que pasamos como parámetro. Ahí estamos dentro. fdisk es una herramienta que nos da un prompt y nos permite ir ejecutando comandos. Con el comando m podemos ver la lista de comandos que tiene disponible. Y aquí tenemos, por ejemplo, comandos para eliminar una partición, comando D, comando L para listar las particiones posibles, los tipos de particiones posibles que tenemos, N para crear una partición, P para imprimir la tabla de particiones, o sea, las particiones que tiene el dispositivo, T para cambiar el tipo de partición, verificar la tabla de particiones y demás. M para imprimir el menú, algunas opciones extra, algunas opciones de scripts. Ha cambiado bastante en la última versión de esta excelente herramienta. Lo que vamos a hacer es ejecutar el comando P para listar las particiones que tenemos disponibles. En este caso tengo una sola partición, así que vamos a proceder a eliminarla. La borramos con el comando D. En este caso la borra directamente porque al ser una sola partición borra la única que tiene. En el caso que fueran varias, nos va a pedir el número de partición que nosotros queremos borrar.
Y algo muy importante que tiene esta herramienta es que no se aplican los cambios hasta que nosotros no le decimos que se apliquen. Si vamos a la ayuda, comando M, tenemos un comando que es el comando W, que es el comando que escribe la tabla de particiones en el disco y sale del editor de particiones. En el caso de que nosotros salgamos con Q, por ejemplo, no vamos a efectuar ningún cambio en el disco. Si ahora yo que eliminé esa partición salgo con Q, no pasa nada. Si ejecuto W, se van a escribir esos cambios en el disco, por lo tanto ahí corremos riesgo de perder información en el caso de que no sea el disco correcto. Vamos ahora a crear una nueva partición. Esto lo hacemos con el comando N. Nos dice qué tipo de partición queremos. Como estamos trabajando con una tabla de particiones MBR, tenemos particiones primarias y particiones extendidas. Vamos a crear una partición primaria, P para partición primaria. El número de partición por defecto es 1 porque es la primera, si no podemos nosotros especificar el número. Vamos a dar Enter. El primer sector de esta partición, vamos a dejarlo como está, el 2048. Es el primer sector disponible de este disco luego de la tabla de particiones. Vamos a dar Enter. El último sector, aquí nosotros podemos especificar cierta cantidad de sectores para poder escribir esa partición, lo que nos permite especificar el tamaño. Podemos dejar el valor por defecto para crear una sola partición de la totalidad del disco, o podemos especificar un tamaño específico o particular utilizando kibibytes, megabytes, gigabytes, terabytes o petabytes. En este caso vamos a colocarle un tamaño particular. Vamos a poner más menos o el tamaño, y vamos a decirle que queremos una partición de 2 GB. Vamos a dar Enter. Y se creó una partición de tipo Linux, que es el tipo por defecto, de 2 GB. Si damos P ahora para imprimir la tabla de particiones, vamos a ver que tenemos una partición SDB1 de 2 GB de almacenamiento. Vamos ahora a crear otra partición. Vamos a dar N. Vamos a crear otra partición primaria, por ejemplo. El número de partición va a ser el 2, como es obvio. El primer sector, vamos a dejar el primer sector para que sea contigua a la anterior. Y el tamaño, pongámosle un tamaño de unos 3 GB más. Y si damos ahora P, se ha creado una segunda partición. La primera de 2 GB, la tercera de 3 GB, y son las dos de tipo 83, que es el tipo por defecto Linux. Lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva partición. Por ejemplo, vamos a crear una partición extendida. Por defecto va a ser la número 3. Del total del espacio restante, en este caso, vamos a especificar que el primer sector, para que sea contigua con los demás, va a ser el sector por defecto. Y el espacio restante, por defecto, vamos a dejar el valor que tiene configurado. Se creó una partición extendida de 2.6 GB para completar los 8. ¿Por qué el espacio restante? Porque nosotros ahora dentro de nuestra partición extendida podemos crear lo que se denominan unidades lógicas de disco. Vamos a crear una nueva unidad lógica. Por ejemplo, vamos a crear la unidad lógica número 5. En este caso no me pregunta si es una partición primaria o una partición extendida, porque al ya tener particiones primarias y partición extendida creadas, la única opción que tenemos en este punto es crear unidades lógicas. Vamos a dar Enter. Imaginemos que vamos a dar una partición lógica, una unidad lógica de 2 GB. No vamos a completar el resto del disco por el momento. Y si ahora imprimimos, vemos que tenemos las dos particiones primarias originales, la partición extendida de 2.6 GB y dentro de esa partición extendida una unidad lógica de 2 GB, que es la que acabamos de crear. En este caso, las únicas particiones utilizables para MBR son la primera, la segunda, son dos primarias, y la unidad lógica. La partición extendida es un contenedor de unidades lógicas. Imaginemos que nos equivocamos y no queríamos crear una unidad lógica de 2 GB, sino una unidad lógica del resto del tamaño disponible, lo cual hubiera sido más lógico. Así que vamos a eliminarlo. Vamos a presionar D para eliminar una partición y aquí nos lista qué particiones queremos eliminar. Por defecto va a eliminar la quinta, la número 5, que es la última que creamos. Podemos poner la 1, la 3 o la 5.
Vamos a poner 5. La eliminamos. Si imprimimos la tabla de particiones ahora, vemos que tenemos la partición extendida vacía. Y vamos a crear nuevamente la partición lógica. Vamos a dar el tamaño por defecto. Y se creó una partición lógica de 2.6, que es el tamaño máximo de nuestra partición extendida. Vamos a listarlo y ahí tenemos nuestra partición lógica creada. Por el momento, como dijimos, la tabla de partición en el dispositivo no se ha alterado, no se ha modificado. Nosotros, si vamos al comando M para la ayuda, sabemos que con el comando W podemos escribir esta tabla de particiones en el dispositivo. Si damos Q vamos a salir sin hacer ningún cambio. Vamos a dar W y nos dice que la tabla de particiones ha sido alterada. Si nos fijamos ahora en un ls-l al dev sdb asterisco, vamos a ver que tenemos el sdb1, la primera partición primaria, sdb2, la segunda partición primaria que creamos, y sdb3, que en este caso es la partición extendida. Si damos sudo fdisk y entramos otra vez al gestor de particiones e imprimimos esta tabla de particiones, vemos que tenemos aquí toda la lista de particiones del disco perfectamente creadas y escritas sobre el dispositivo de almacenamiento. Si nos fijamos ahora en un ls-l al barra dev sdb asterisco, vamos a ver que tenemos el disco sdb y las particiones 1 y 2, que son las primarias, la 3 que es la extendida y la 5 que es nuestra unidad lógica. Y por supuesto el fdisk al dev sdp nos va a mostrar todas las particiones perfectamente creadas. Lo único que necesitamos ahora, ya están las particiones creadas, lo único que necesitamos para poder utilizar estas particiones es simplemente empezar a crear los sistemas de archivos. Y la forma más simple, en el caso mío, en el caso de Linux, vamos a hacerlo con el sistema extendido 4, mkfs.extendido4, al, por ejemplo, barra dev sdb, que aquí tenemos la 1, la 2 y la 5, son las 3 posibles opciones que tenemos para poder crear sistemas de archivos y poder utilizar estos dispositivos. Vamos a crearlo sobre la 1. Vamos a dejarlo en blanco. Hay que tener en cuenta en este punto que es muy importante saber el disco en el cual estamos creando el sistema de archivos, puesto que ahora sí vamos a perder información en el caso de que nos equivoquemos de partición. Ahí se ha creado, ahora sí, la partición, el sistema de archivos extendido 4 sobre el SDB1. Así podríamos hacerlo con el 2, con el 5 o con cualquier partición que nosotros tengamos y que quisiéramos utilizar. El comando mkfs es aquel que nos permite crear el sistema de archivos para poder utilizar el dispositivo de almacenamiento. Vamos a ver ahora otra herramienta que nos permite hacer prácticamente lo mismo, que es el comando cfdisk. No fdisk, sino cfdisk. Veamos cómo funciona. Tengo el mismo dispositivo conectado y el comando cfdisk tiene una interfaz un poquito más amigable que el comando fdisk, y aquí podemos ver en una interfaz de cursos el particionado que tiene nuestro disco actual. Nuestra primera partición es SDB1 de un tamaño de 2 GB, como se ve en esta columna, SDB2 de 3 GB, la extendida SDB3 de 2.6 GB y la unidad lógica SDB5 de 2.6 GB. Y aquí debajo tenemos los posibles comandos que podemos ejecutar sobre esas particiones. Imaginemos que queremos eliminar la extendida junto con su unidad lógica y crear una nueva partición primaria que abarque todo el resto del disco. Podríamos venir a la extendida, eliminarla. Ahí tenemos el espacio libre, nos lo muestra como free space. Vamos a la extendida, nos movemos con las teclas de cursor para eliminarla. Y tenemos el free space ahora de 2.6 GB en el cual podemos crear una nueva partición. Si damos enter a new, nos va a pedir el tamaño de esa partición y nos va a preguntar si es una partición primaria o extendida. Supongamos que vamos a crear una partición primaria. Ya tenemos la partición creada de tipo Linux. Simplemente nos falta ejecutar el comando write. Vamos a mover aquí la cámara para que se vea. El comando write, que es aquel que nos permite escribir los cambios en el disco. Una vez que escribimos los cambios, este dispositivo va a cambiar su tabla de particiones
y va a tener ahora solamente 3 particiones, 3 primarias, la 1, la 2 y la 3, disponibles para poder escribir datos en el disco. Si ejecutamos la orden write, nos va a preguntar si estamos seguros, ya que ahí vamos a perder información de disco en el caso de que no estemos seguros de qué dispositivos de almacenamiento estamos modificando. Vamos a decirle que sí. Y escribe la información del disco. Y ahora vamos a salir con la opción quit. Ahora si nos fijamos, vemos que tenemos la 1, la 2 y la 3 disponible. Y ahora nuevamente podemos crear el sistema de archivos. Imaginemos que vamos a hacerlo sobre la 3. Podemos ejecutarlo así también. Extendido 4 barra del SDB3 sobre nuestra tercera partición primaria. Aquí hay que tener en cuenta, vamos a decirle que sí, hay que tener en cuenta el tipo de sistema de archivos que vamos a crear, porque si es por ejemplo un dispositivo de almacenamiento que luego queremos conectar a un Windows, deberá ser algún sistema de archivos soportado por Windows como NTFS o BFAT, FAT32. En el caso mío, como únicamente lo voy a utilizar en Linux, las creo como extendido 4. Veamos un par de herramientas que nos permiten crear particiones o tabla de particiones GPT y utilizar la creación y eliminación de particiones dentro de esta nueva tabla de particiones, que es la que se utiliza generalmente hoy prácticamente en cualquier dispositivo. ¿Qué ventajas tiene GPT sobre MBR? Que permite crear particiones de más de 2 TB y que permite o soporta UEFI para hacer dual boot con sistemas Windows que necesiten el UEFI activado dentro del BIOS para poder bootear. En el caso mío, en general no utilizo GPT porque no tengo particiones de más de 2 TB y no suelo utilizar tampoco dual boot con Windows. Simplemente tengo solamente Linux instalado en mi computadora, por lo tanto, en cuestión de rendimientos no cambia prácticamente nada. No hay mayor diferencia entre MBR y GPT. Vamos a ver ahora algunas herramientas que nos permiten trabajar específicamente con GPT dentro de la línea de comandos de Linux. Vamos a utilizar el mismo dispositivo, el pendrive que tengo conectado, y vamos a crearle ahora una nueva tabla de particiones GPT. Y para ello vamos a utilizar otra herramienta que en vez de ser fdisk se llama gdisk. La misma sintaxis, al SDB, que es el disco que nosotros hemos creado. Y aquí nos advierte sobre los tipos de particiones disponibles. En este caso este dispositivo tiene MBR only y podemos crear tabla de particiones MSD, APM y GPT. No se encontró una tabla de particiones GPT válida, por lo tanto vamos a ver qué opciones nos brinda. Con el comando simulador de preguntas tenemos los diferentes comandos disponibles. En este caso vamos a crear una nueva tabla de particiones GPT. Para ello utilizamos el comando O de esta herramienta. Vamos a dar Enter con la O. Va a borrar todas las particiones MBR que tiene el dispositivo, por supuesto. Vamos a decirle que sí. Y si mostramos ahora las particiones con la tecla P, al igual que la herramienta fdisk, vamos a ver que no tenemos ninguna y que está formateado o se ha creado la tabla de particiones utilizando GPT. Vamos a proceder a crear una nueva partición. Vamos a dar N. Al igual que en la opción anterior, aquí tenemos hasta 128 particiones disponibles, a diferencia de MBR que teníamos 4, una de las cuales podía ser extendida y podía albergar a unidades lógicas. En este caso tenemos hasta 128 particiones que serían particiones primarias dentro de un GPT. Vamos a dar Enter. El primer sector vamos a dejarlo por defecto para que sea la primera partición al principio del disco o de este pendrive. El último sector vamos a darle un tamaño ahora, un tamaño particular, al igual que hacíamos con el MBR. Vamos a decirle 2 GB para esa partición. Y aquí nos dice que se ha creado una partición, o el tipo de partición que vamos a crear es de tipo Linux File System. Podemos mostrar con L mayúscula los códigos, o podemos dar Enter, que es el 8300,
el equivalente al 83 de MBR, para crear una partición Linux. Vamos a dar Enter por defecto. Y ahora sí, hacemos P. Vamos a ver que tenemos nuestra partición Linux File System de 2 GB. Creemos otra. La partición 2. Desde el inicio disponible del disco, para que sea consecutivo con la anterior, vamos a darle más 3 GB de tipo Linux File System. Si aquí listamos con L mayúscula, vamos a ver que nos permite buscar un string. Busquemos, por ejemplo, Linux. Nos muestra todos los posibles códigos de particiones Linux. 83 es el Linux Swap, 82 es el Linux Swap. Tenemos el 8302 para el Home, 8305 para el root de ARM, etc. Vamos a dejar el 8300 por defecto para Linux y vamos a dar Enter. Si imprimimos la tabla de particiones, vemos que tenemos dos particiones. Vamos a crear una última para completar el espacio en disco y poder utilizar el dispositivo. Desde la ubicación consecutiva a la anterior, vamos a darle el tamaño completo disponible de tipo Linux. Si mostramos ahora, tenemos toda la información de particiones creadas sobre esta tabla GPT. Si damos símbolo de pregunta para ver los comandos disponibles, sabemos que el comando W hace lo mismo que hacía en el fdisk, guarda los cambios en el disco. Vamos a dar W, vamos a decirle que sí, en este caso porque se va a escribir una tabla de particiones y esto va a sobreescribir la tabla de particiones existente, por lo tanto va a sobreescribir también todos los datos que teníamos guardados en el dispositivo de almacenamiento. Siempre nuevamente recordar y estar seguro de qué dispositivo estamos utilizando. Vamos a dar Enter, se escriben los datos y ahora si hacemos un ls al barra de sdb asterisco, vemos que tenemos aquí la nueva tabla de particiones GPT creada perfectamente. Otra herramienta muy útil para poder trabajar con particiones GPT es el equivalente al cfdisk, que en este caso se denomina cgdisk. Vamos a cargarla. Y es el particionado curses clásico, similar al cfdisk, pero en este caso para trabajar con particiones GPT. Y aquí podemos hacer lo mismo que hacíamos antes. Podemos eliminar una partición. Nos declara espacio disponible en disco. Podemos crear una nueva partición. Primer sector, el último sector. Vamos a crearla, por ejemplo, de 2 GB. El tipo, vamos a darle la partición Linux por defecto. El nombre, si queremos crear un label o una etiqueta para esa partición, vamos a dejarlo en blanco. Y nos crea la partición Linux File System aquí. Y aquí podemos crear una nueva partición del tamaño completo de disco. Luego podemos verificar la tabla de particiones. Dice que no se encontraban problemas. En el caso de que por ahí tuviéramos algún problema con un disco que no pueda leer o ciertas particiones, podemos llegar a ejecutar un type para poder, un verify para poder verificar esa tabla de particiones y trate de corregir algunos errores que pueda llegar a tener. Al igual que el caso de cfdisk, tenemos la opción write que nos permite escribir estos cambios en el dispositivo de almacenamiento. Vamos al write. Aquí nos pregunta para que aceptemos sí o no esos cambios, para que estemos seguros sobre el dispositivo sobre el cual estamos efectuándolo. Recordemos, se puede perder información. Y ahí he escrito los cambios y simplemente podemos salir con la opción quit y ahora ver la lista de particiones que tenemos disponibles. En este caso ahora son 4, 1, 2, 3 y 4, cada una con su tamaño específico como hemos creado recién. Al igual que en el caso anterior de las particiones MBR, ahora necesitamos crear un file system para poder utilizar estas particiones. Y aquí en adelante los pasos son exactamente los mismos. Podemos ejecutar un mkfs, por ejemplo, un bfat si queremos
hacer que la partición sea disponible también para Windows al /dev sdp1, por ejemplo. Y vamos a escribir el sistema de archivos BFAT sobre ese dispositivo de almacenamiento. Ahora, cuando conectemos este pendrive en Windows, veremos al menos una partición de 2 GB disponibles para poder almacenar información. A partir de aquí, todos los pasos son exactamente iguales, tanto para MBR como para las particiones GPT. Lo único que tenemos que tener en cuenta es el número de partición que vamos a estar formateando. Este sería el paso correcto de formatear la partición para poder dejarla lista para utilizarla. Y hemos llegado al final. Hemos aprendido a crear particiones tanto MBR como GPT utilizando FDISC, CFDISC, GDISC y CGDISC. Y hemos aprendido las nociones básicas de creación de file systems con MKFS para poder dejar estas particiones listas para poder utilizarse. En Linux tenemos infinidad de comandos para trabajar con file systems. La idea de este video fue simplemente una introducción a la creación de particiones y en la creación de file systems sobre esas particiones para poder utilizarlas. Sin más, cualquier duda que tengan ya saben dónde encontrarme. Un agradecimiento especial a Citripio por haber participado del experimento. Quedan todos invitados a sumarse a la comunidad de Juncotic en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Toda la información está disponible en juncotic.com. Será entonces hasta la próxima. Muchas gracias.